parte de un supuesto de la economía bastante neoclásica. Siempre que ustedes escuchen esa idea de las fallas de mercado, la teoría de la regulación en torno a las fallas de mercado, normalmente están hablando de una línea de pensamiento económico que es el enfoque neoclásico. Bien, eh, digamos, ahí está todos los textos que uno quiera, ha habido muchísimos textos sobre tanto de teoría neoclásica como de análisis económico del derecho neoclásico. Ahora, por supuesto que así como en derecho, supongo que la mayoría de los que están o son estudiantes o son abogados, abogadas, entienden que siempre dentro de una disciplina hay diferentes líneas de pensamiento. Entonces, para los abogados, abogadas, estudiantes, entonces entenderán que está el justnaturalismo, el justpositivismo, el axiologismo, bueno, etcétera, etcétera, X cantidad de movimientos que claramente tienen una perspectiva, digamos, del derecho diferente. Bien, en la economía pasa algo muy similar y es que también hay puntos de vista diferentes, ¿ya? Entonces, aunque el enfoque neoclásico es el más voluminoso, el más importante, el más relevante, incluso es la corriente dominante, no es la única corriente de pensamiento económico. Y dado que estamos hablando de análisis económico del derecho, pues por supuesto cada vez que uno cambia el enfoque, pues el objeto de estudio que viene a ser el derecho, pues probablemente va a llegar a un resultado distinto. Entonces, una línea de pensamiento distinta a la economía, esa economía neoclásica que anda, digamos, que gira en torno a la eficiencia de los mercados, a las fallas de mercado, monopolios, externalidades, asimetrías de información, o sea, que gira como en torno a esto, una línea diferente de pensamiento es lo que se llama el neoinstitucionalismo económico. Ahora, cuando uno ingresa al estudio del neoinstitucionalismo, ¿ya? O el institucionalismo económico, una de las cosas que inmediatamente se da cuenta que es que inmediatamente este estudio se ramifica en un montón de aplicaciones o de concreciones. Por supuesto que no podemos hablar de todas las concreciones del institucionalismo económico en este espacio tan breve de casi una hora, pues porque normalmente esto incluso da para varios años de estudio. Entonces, pues me tenía que ver yo obligado a, por supuesto, ver alguna línea de pensamiento concreto que sea propia del institucionalismo económico. Entonces, en lugar de a veces de pronto aburrirlos con mucha teoría, yo quiero más bien lo que uno podría hacer como manera más práctica, más visual, una aplicación en concreto del institucionalismo económico que tiene que ver la relación que existe, y esto es el título de la presentación, la relación que existe entre las instituciones y el desarrollo económico. Bien, ahora, por supuesto que entonces estoy obligado, por supuesto, para hacer una ubicación temática muy general del tema, de definir cuando yo estoy hablando de neoinstitucionalismo, pues, ¿de qué estoy hablando? Bien, por supuesto que no puedo echarles toda la historia del neoinstitucionalismo económico, porque de entrada ustedes dirán, pero si existe el neoinstitucionalismo económico o la nueva economía institucional, es porque efectivamente existió la vieja economía institucional. Y en eso efectivamente es así. La vieja economía institucional o el viejo institucionalismo fue un movimiento no muy sólido que existió por allá, no logró como una concreción, una solidificación como tal para considerarse un enfoque económico finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No puedo detenerme, digamos, en la descripción de cuál es la manera en cómo se relaciona el viejo institucionalismo con el nuevo institucionalismo, pero simplemente para todo el desarrollo de la exposición, simplemente quedémonos con esta definición de un economista colombiano que en un texto relativamente importante para que define el tema del neoinstitucionalismo, dice básicamente que para poder tratar de definir el institucionalismo es que existen reglas de juego, ¿ya?
que se llaman efectivamente instituciones, digamos, dentro del enfoque se llaman instituciones, y estas instituciones, estas reglas de juego, guían el comportamiento de los agentes dentro de una sociedad, y estas instituciones son fundamentales para explicar el desempeño económico de esa sociedad. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es lo que está diciendo? A grandes rasgos lo que está diciendo es que las reglas de juego de una sociedad pueden ser el elemento que para un institucionalista le permiten entender cómo es que se desempeña económicamente esa sociedad. Bien, entonces, la clave aquí, digamos, es que cuando uno está hablando de reglas de juego, ¿ya? Digamos, hay un símil, un sinónimo entre reglas de juego e instituciones. Entonces, siempre en toda la exposición que hable de instituciones, entiendan que pueden hacer un intercambio usted conceptual entre instituciones y reglas de juego. Quizá uno de los autores más importantes, más relevantes dentro de ese gran enfoque institucionalista es un economista falleció no hace muchos años, que es Douglas North, y Douglas North nos presenta a nosotros una definición de instituciones, es decir, que son las instituciones al final del día. Entonces, básicamente, uno de los grandes aportes de Douglas North, ganador del Premio Nobel de Economía año 93, si mi memoria no me falla ahí, la definición de instituciones de Douglas North es básicamente son reglas de juego. Como lo pueden ver efectivamente, un segundito, saco aquí mi apuntador. Lo que está diciendo Douglas North es que las instituciones son básicamente reglas de juego. ¿Ya? ¿Qué son esas reglas de juego? Son básicamente limitaciones, ¿ya? Limitaciones ideadas por el ser humano, es decir, por nosotros, ¿no? Nosotras, por el ser humano, que dan forma a la interacción entre nosotros y por tanto es como la matriz de incentivos que determinan el intercambio, ¿bien? Humano, ¿bien? Entonces, da una definición de instituciones. Hay otros autores que tienen otras definiciones, por supuesto, Diana, pero esta es una de las definiciones que tiene mayor acogida en la literatura, la definición de Douglas North. Y a su vez, Douglas North retoma una idea que incluso sí viene el viejo institucionalismo, que es hacer una diferencia entre instituciones de dos tipos. Instituciones formales e instituciones informales. Bien, lo que les presento acá en esta segunda parte del cuadro son las características de una institución formal versus una institución informal. Tanto instituciones formales como instituciones informales cumplirán la definición de la parte de arriba. Reglas de juego en una sociedad, o más formalmente limitaciones ideadas por el hombre, que le dan forma a la interacción y por tanto estructuran los incentivos dentro del intercambio. Las dos cumplen esa definición. Ahora, ¿dónde están las diferencias? Digamos, en las características particulares, las particulares de ellas. Las instituciones formales son básicamente reglas de juego que son impuestas exógenamente a una persona o a una organización. Tienen un aparato coercitivo detrás, son del dominio público, es decir, se aplican a todos, ¿ya? Y pueden cambiar instantáneamente. Los ejemplos característicos de instituciones formales, ¿bien? Las leyes, es decir, las leyes como abogados, abogadas, estudiantes de derecho entienden las leyes, las normas jurídicas, tratados internacionales, los reglamentos. Ustedes, por ejemplo, que entiendo que buena parte de ustedes están en la Universidad Católica del Ecuador, pues seguramente la Universidad Católica del Ecuador tiene sus propios reglamentos que aplican tanto a sus profesores como a sus alumnos. Entonces, dirá uno, efectivamente son instituciones formales, porque ustedes cuando ingresan a la universidad no escogen las reglas de juego. Las reglas de juego ya están ahí. Tiene un aparato coercitivo detrás, eventualmente esas reglas de juego, si usted incumple las reglas de juego de la universidad, yo qué sé, o sea, la inasistencia a clase, eso tendrá una sanción reglamentaria que aplica un aparato coercitivo que está detrás, pero eso no obsta para que eventualmente el día de mañana, en 2, 3 meses, 6 meses, un año, 2, 5 años, se reúna el órgano que decide las reglas de juego en la universidad y las cambie, que pueda cambiar el reglamento. ¿Bien? Entonces, con las leyes pasa lo mismo. ¿Bien? Hoy tenemos una ley, mañana la derogan.
Esas son las características de las instituciones formales. Las informales siguen siendo reglas de juego, por supuesto, ¿bien? Pero esas instituciones surgen espontáneamente dentro de la misma sociedad de abajo hacia arriba. No es como las leyes, que normalmente las leyes surgen de arriba hacia abajo, es decir, el Congreso expide leyes y eso irradia toda la sociedad, digamos, en general no espera que cumpla. Bien, en cambio las instituciones informales surgen desde abajo hacia arriba. Bien, son aceptadas voluntariamente. Usted verá si las quiere aceptar o no. Bien, son del dominio privado, es decir, el que quiere las acepta y el que quiere no las acepta. No tienen un aparato coercitivo detrás y además cambian lentamente con el correr del tiempo. Piense unos ejemplos, las prácticas, digamos, las costumbres, los hábitos, los tabúes, la religión, bien, la práctica, por ejemplo, que es común en muchas ciudades y países, el regateo en la calle, bien. Uno sabe, y yo no creo que deberíamos entrar a esta, o sea, no vale la pena, digamos, meter en discusión por la cuestión del tiempo, que usted sabe en qué contextos sociales económicos se regatea y en qué contextos sociales económicos no se regatea. Bien, entonces, yo no sé si en Ecuador habla, por ejemplo, almacenes Falabella, probablemente sí lo hay, pero seguramente lo conocen. Uno no llega al almacén Falabella a regatear. Bien, pero en la calle, en las ventas ambulantes, por ejemplo, el regateo es una regla de juego. Pero el regateo no tiene ninguna regla, ninguna institución formal detrás, es solamente reglas informales. Usted verá si lo hace, usted verá si no lo hace, si no le hace, no le pasa nada. Eso surgió espontáneamente, ¿bien? Y cambia lentamente por el correr del tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que lleven hasta acá? Primero, la definición de institucionalismo. Segundo, la definición de institución, o sea, ¿qué es una institución? Regla de juego, hágale el intercambio, digamos, conceptual en su mente, de que una regla de juego y una institución, bajo esta lectura, bajo esta visión, es lo mismo. Y las dos clasificaciones generales, formales e informales, ¿bien? Con estas características que señalo en el cuadro, ¿bien? Entonces, pues entonces dijo, ajá, pero es que la otra parte de la discusión es, ¿qué tiene que ver eso con el desarrollo económico? Bien, en la definición de institucionalismo ya se alcanza a ver algo sobre el tema. Bien, en la definición más básica que provee Salomón Kalmanovic respecto a lo que él entiende como institucionalismo. Bien, ahí ya se alcanza a ver. Pero lo que no tenemos hasta ahora, la que es la presentación, es usted cómo hace el match entre una cosa y la otra. ¿Cómo es el match que hace entre las instituciones formales e informales y cómo eso efectivamente determina el desempeño o el desarrollo económico de una sociedad? Bien, entonces, pues evidentemente, si yo voy a hablar de desarrollo económico de una sociedad, necesariamente tengo que meterme con la complejísima discusión de la medición. Bien, a los abogados, a las abogadas, a los estudiantes, no les gusta hacer eso. Bien, no les gusta medir, tienen un problema, digamos, buena parte del aporte del análisis económico del derecho es combinar a los abogados y a los abogados que le pierdan el miedo a hacer mediciones del sistema jurídico, a medir las normas. O sea, ¿cómo hacemos para medir normas? Bien, entonces, porque evidentemente esto es una discusión tal si efectivamente usted, ¿cómo es que mide un sistema jurídico o cómo es que mide un sistema de normas? Bien, entonces, aquí lo que pongo en la primera parte del título es de las instituciones formales, y ustedes ya les dije que son las instituciones formales, coercitivas, que usted vienen determinadas exógenamente, ejemplos, leyes, tratados, contratos, reglamentos universitarios. ¿Ya? Si esas instituciones, cuando estoy hablando de normas jurídicas, digamos que andan en el plano de las normas jurídicas, de la Constitución, de las leyes, etcétera, si eso se puede medir. ¿Bien? Y lo cierto es que ha habido muchos esfuerzos muy importantes de varias instituciones, organizaciones internacionales para poder determinar cómo es que se mide un sistema jurídico. Bien, entonces, esto que le muestro acá, bien, es índice de calidad regulatoria medida por el Banco Mundial. ¿Qué es lo que está midiendo el Banco Mundial? Básicamente, la calidad de su regulación. ¿Con qué? Con unos criterios específicos que efectivamente tiene el Banco Mundial.
Y ese indicador viene en una escala de -2.5 hasta 2.5, donde -2.5 es la peor calificación y +2.5 es la calificación más alta o excelente. Bien, entonces, ¿a quiénes mide ahí? Pues uno puede medir aquí a todos los países del mundo. Bien, simplemente tomo una muestra representativa para hacer unos contrastes eventualmente que probablemente sean interesantes para ustedes o particularmente para quienes no conozcan estos índices de medición. Bien, entonces meto a unos países aquí en la parte de arriba, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega. Si se dan cuenta, estos que están aquí arriba, aquí los estoy señalando con el cuadrito, están con calificaciones de calidad regulatoria por encima de 2. Acuérdense que el tope es 2.5, es decir, están muy cerca de la calificación más alta sobre calidad regulatoria. Bien, entonces cojo 3 países, digamos, los 3 países o 4 países en los cuales probablemente tengamos más alumnos en esta. Pudo haber tomado otros, por supuesto, pero creo que es importante que uno se vea a sí mismo, pues para saber uno cómo está respecto de los demás. Bien, entonces, ¿qué pongo? Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Bien, estos, pues claramente Chile está mucho más cerca de los países de arriba que de los países de abajo. Perú y Colombia en este indicador más o menos están por el orden de una calificación cercana a 0. 0 no es, acuérdense que 0 no es la peor nota. La peor nota es -2.5. Es una escala que va así, ¿ya? Quienes están en la calificación negativa, si según ese indicador, es Ecuador. Miren lo que hay, una distancia importante, o sea, es evidente la distancia que existe entre incluso Ecuador y los países que están encima de la tabla. Por supuesto, aquí pude haber incluido a Brasil, a México, a Argentina, ¿ya? Yo simplemente, de pronto si meto muchos países, la gráfica no se ve tan ilustrativa. Sin embargo, pueden ingresar a la aplicación del Banco Mundial y ahí pueden hacer muchos juegos, digamos, con mediciones. Bien, ahora, otro indicador. El mismo indicador de calidad regulatoria del Banco Mundial, pero medido en términos de percentiles. ¿Qué significa medir en términos de percentiles para que eventualmente quien no sepa? Básicamente que usted divide todos los países del mundo de 1 a 100. ¿Bien? Entonces, estar en el 100% quiere decir que usted está por encima del 100% en esa calificación respecto de todos los demás. ¿Mm? Entonces, eso es básicamente medir a través de percentiles. Entonces vuelvo y voy a sacar a Perú porque no me cupo en la gráfica, ¿ya? Se veía entonces muy chiquita, pero sigo teniendo con 2 países, 3 países, Chile, Colombia, Ecuador y otros 3, que normalmente siempre van a aparecer arriba. Singapur, Nueva Zelanda y Noruega. Singapur con Singapur está en el 100%, quiere decir que Singapur efectivamente es el país, según este indicador, que tiene la mejor calidad regulatoria del mundo, la mejor calidad de la regulación. Nueva Zelanda está en el 99%, quiere decir que el 99% o sea que Nueva Zelanda es mejor que el 99% de los países del mundo. Noruega viene siendo mejor que el 97.1% de los países del mundo. Chile es 84%, es mejor que el 84% de los países del mundo. Colombia es mejor que el 66% y Ecuador, lastimosamente, solamente es mejor que el 19.7%. O dicho de otra manera, si uno invierte los percentiles, quiere decir que Ecuador está dentro del 20% peor de los países del mundo, si le da la vuelta a los percentiles. Bien, entonces, otra medición. Acuérdense que en esta hora simplemente estamos midiendo, estamos tratando de medir las reglas, las instituciones formales. Simplemente estamos tratando de medir. Bien, a ver, entonces aquí tenemos otro indicador de medición, que es el índice del Rule of Law. ¿Qué es el Rule of Law? Para lo que no, para de pronto, para quienes no están familiarizados con el término, básicamente el Rule of Law básicamente traduce a español Estado de Derecho. Y el índice del Rule of Law, es decir, el índice del Estado de Derecho,
básicamente lo que está midiendo es qué tanto se cumple la ley en ese país. Bien, cuando usted dice Estado de Derecho, pues es un Estado que efectivamente está determinado, gobernado por el derecho. Rule of Law, por supuesto, entonces el índice del Rule of Law básicamente lo que está midiendo es que tanto esa sociedad está determinada por el derecho, o sea, que tanto el derecho realmente regula, determina las interacciones en la sociedad. En este mapa, que le da uno una mirada a uno muy general de la discusión, entre más verde está, o sea, entre el verde más pastoso esté, más tirando al color verde pasto, estará en la parte más arriba del indicador y entre más tirando hacia los rojos, estará peor calificado. Entonces, simplemente con esa visualización, uno ya alcanza a ver las posiciones que pueden tener estos países nórdicos, todos con un verde muy iluminado, muy potente, sin que esté muy lejos buena parte de Europa, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, unos ejemplos, y pues vámonos aquí al vecindario, a nuestro barrio. Entonces aparece Colombia, Ecuador, con flores, o sea, son países de media tabla, son países de medio rule of law. ¿Bien? Y simplemente muestro aquí muy rápidamente cómo ese indicador del rule of law mide a Colombia y a Ecuador. Pudo haber hecho también con Chile, con Perú. Lo pueden hacer con todos. Uno simplemente entra a la página, aquí incluso en este bordecito de acá, si se alcanza a ver aquí al costado izquierdo, derecho, perdón, si alcanza a ver la página web donde pueden descargar la información. Eh, mm, y lo que este es el mapa de Colombia. Yo ahorita mostraré el mapa de Ecuador. Bien, entonces, lo que dice el mapa de Colombia, a muy grandes rasgos, es que Colombia ocupa el puesto 77 entre 128 países que hacen parte de la medición. Es decir, medimos a 128 países, Colombia ocupa el puesto 77. Quiere decir, es un país de media tabla hacia abajo en Rule of Law. ¿En qué se raja Colombia sobre todo? Básicamente Colombia se raja en este subindicador y en este otro subindicador. ¿Cuál es este indicador? Ausencia de corrupción. ¿Qué tan corrupto es ese país? Y obtenemos una calificación de 0,39. Esta calificación de 0,39 va de 0 a 1. Quiere decir que rajado. O sea, está rajado el país. En términos de corrupción, uno más o menos empieza como a pasar raspando por encima de 0,6. Bien, pero pues se raja en este. En el otro en que más se raja es en el funcionamiento del sistema penal, del derecho penal, o sea, cómo funciona la justicia criminal, para ser más concreto. 0,34. O sea, es incluso una peor calificación que la de corrupción. Y junto con los demás factores, pues eso da en resultado que Colombia tenga una calificación global de 0,5, es decir, calificación de 0,5 es que está en toda la mitad, pero de todos modos rajado. Bien. Y miremos brevemente el de Ecuador. No es mucha la diferencia, la verdad. Bien, porque tiene una calificación global de 0,49, es decir, la de Colombia 0,50, la de Ecuador 0,49, viene a ocupar el puesto 86 entre los 128 países. ¿Y dónde es que se raja más? No es necesariamente por una relación, realmente simplemente es una mera casualidad que las peores calificaciones que obtiene Ecuador están en funcionamiento del sistema penal, del sistema criminal, la justicia penal y corrupción, donde obtiene las peores calificaciones. Bien, en una que alcanza a pasar raspando bien, o sea, raspando bien, ¿ya? Es en seguridad. En esa Colombia se raja, por ejemplo. La que obtiene la mejor calificación es en apertura del gobierno, es decir,
qué tanto uno como colombiano, por ejemplo, versus qué tanto como los ecuatorianos pueden acceder a información del gobierno. Colombia tiene una aplicación de 0,64 y en Ecuador una calificación de 0,50. Y como esto ustedes pueden hacer 1000 juegos de mediciones, ¿ya? Pueden hacerlo con Ecuador, con Chile, con Senegal, Australia, lo que quieran, ¿ya? ¿Ya? Pero aquí al final del día, lo que estamos, ojo, lo que estamos tratando es de medir. Estamos tratando de medir el sistema. Vamos a tratar de medir las instituciones formales, insisto. ¿Bien? Este es otro indicador que es el indicador de libertad económica. Para 2021, aquí se me fue la mal, realmente es para 2021. Este es el único. Este salió hace poquito, el último informe salió hace unos 3 meses, salió. Entonces, de este solamente voy a mostrar este mapa, ¿ya? Para que nos permite ubicar entre más verdecito, entre más tirando hacia los verdes intensos, mayor grado de libertad económica habrá en ese país. Y entre más rojo, menor libertad económica habrá en ese país. Entonces, miren ustedes, quiero que pongan atención sobre todo cuando uno compara, como si uno pudiera tratar de sobreponer este mapa del Rule of Law con este mapa. Traten de eso, o sea, yo como soy muy malo para los sistemas, pues quiero que se lo imaginen. Bien, entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, miren estas tres, miren estas tres partes de acá. Si se dan cuenta, hay cierto nivel de coincidencia entre los dos. Bien, incluso pues, hay cierto nivel de coincidencia en esto, Bien, insisto, me perdonarán porque yo soy muy malo para subir, pero quiero que se lo imaginen simplemente. Entonces, lleven esa idea. Quiero que jalen conmigo esta idea ya en lo que me queda del resto de la presentación. Hay una relación entre una cosa y la otra. Eso no pareciera que fuera una mera casualidad. O sea, uno probablemente soporte una casualidad, pero no 20 casualidades. Cuando usted dice que están estas 20 casualidades, probablemente no son casualidades, son causalidades. Es distinto. Bien, no sigamos. Porque lo que estaba haciendo hasta este momento era tratar de medir el sistema jurídico, medirlo. Bien, rule of law, calidad regulatoria, bien, ya, me lo está viendo. Ahora, tratemos de tratemos de ahora de formarnos una idea sobre el desarrollo económico. Bien, hasta aquí insisto, porque mi pregunta acá era si las instituciones formales se podían medir. Y digamos, con estos indicadores, estos mapitas que les estaba mostrando acá, uno puede discutir si la metodología está bien o mal hecha. Pues no, ni más faltaba que esto lo puede discutir uno. Pero uno sí le dan uno más o menos una idea sobre buenas diferencias que existen entre determinados países respecto de la regulación y las leyes que tienen. Bien. Ahora, ¿qué muestro en este mapa? En este mapa voy a tratar de juntar eso que he dicho hasta ahora, o parte de lo que he dicho hasta ahora, con indicadores de desarrollo económico. Bien, indicadores de desarrollo, por tratar de determinar qué es una sociedad desarrollada versus una sociedad no desarrollada, yo entiendo, eso por supuesto es objeto del debate, por supuesto, ni más faltaba, esto por supuesto que se puede debatir, bien, pero pues más allá de los debates, miremos entonces varios indicadores de desarrollo, a ver qué nos dicen sobre esto. Entonces, la primera columna que les traigo son los primeros 10 países que en el índice del Rule of Law, bien, en este índice,
Los primeros 10 países, es decir, los primeros 10 puestos. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Estonia. Son los primeros 10 puestos. ¿Qué es lo que está en el paréntesis al lado? PIB per cápita. ¿Bien? ¿Qué es el PIB per cápita? Básicamente todo lo que produce un país, o sea, todo el movimiento de la economía de un país, dividido por la cantidad de personas de ese país. Por tanto, entre más alto el PIB per cápita, pues uno dirá, o sea, la economía se mueve más que por persona para poderlo medir, comparar con otros países, ¿bien? O sea, no tendría mucho sentido, por ejemplo, comparar el PIB de Chile, perdón, el PIB de China con el PIB de Colombia, sabiendo que China tiene 50 veces más habitantes que, digo, entonces para poder homologar la medida tiene que hacerlo per cápita. Entonces, si se dan cuenta, estos países del primer ranking, $60.000, $100.000, $50.000, 60, 51, 46, 41.000, 50.000, 51.000, 67.000. Tomo a algunos amigos del barrio, amigos del vecindario. Chile, Ecuador y Colombia. Ecuador, ¿se acuerdan que yo les dije? Ocupa el puesto 86 en el Rule of Law. ¿Se acuerdan de la grafiquita cuando yo la mostré? Y Colombia ocupa el puesto 77. Chile ocupa el puesto 26. El PIB per cápita de Chile está alrededor de los $25.000 y el PIB per cápita de Ecuador y de Colombia es relativamente cercano, más o menos en torno a los $5.5 mil al año. ¿Bien? PIB per cápita. ¿Bien? Entonces uno dice, ok, uno dice, más o menos, entre más PIB per cápita tenga, uno diría, mira, por lo menos es un país que tiene una economía más grande. ¿Bien? Segunda gráfica. Niveles de pobreza en esos países. También, como todo, jóvenes. Medir pobreza es una discusión así, o sea, ¿cómo se mide la pobreza en un país? Entonces, una forma de medirlo, no es la única, insisto, es saber dentro de esa sociedad cuántas personas viven con menos de $1.09 al día. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, todos estos países, el peor de todos es Austria. ¿Mm? Pero todos estos demás, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, tienen 0% de pobreza medido de cuántas personas vivan con menos de $1.90 al día. Bien. Chile, yo le digo a Chile, la niña bonita o el chico guapo del barrio, tiene un nivel de pobreza medio con ese indicador de 0.3%. Ecuador 3.6 y Colombia 4.5. ¿Mm? La diferencia entre 0.2% Noruega y Finlandia y la diferencia con Colombia 4.5 es una diferencia bastante significativa. Bien. Otro indicador que le da uno algún proxy sobre el desarrollo económico, pues precisamente el índice de desarrollo humano de la ONU. Bien. ¿Qué son estos números que están acá? Básicamente son el puesto en el ranking. Bien. El país que tiene el mayor índice de desarrollo humano del mundo, Noruega. El segundo ahorita no me acuerdo cuál es, y me disculpo, hija. Si se dan cuenta, todos estos, de acá arriba, están en el top 10. ¿Mm? ¿Dónde aparecemos nosotros? El chico guapo del barrio, Chile, puesto 43, y nosotros, colombianos ecuatorianos, puesto 86 Ecuador, puesto 83 Colombia. Países de media tabla hacia abajo en índice de desarrollo humano. Otro proxy del nivel de desarrollo. Otro. Y con este termino por lo menos este cuadro para ir acortando e ir cerrando la discusión. Años promedio de escolaridad. Miren los promedios de año de escolaridad, es decir, en promedio, las personas de ese país, ¿cuántos años están estudiando? Bien. Si se dan cuenta, todos estos de arriba están en unos promedios de 18, 19%. Traten de hacer la cuenta ustedes mismos qué significa estudiar 19 años, contando desde la primaria. Bien.
quizá incluso desde transición, el curso previo al primer año de colegio. ¿Qué significa estudiar 19 años? A ver hasta dónde alcanzan a llegar y probablemente lleguen a ir incluso más allá de una carrera profesional. Bien, suponiendo que una carrera profesional son más o menos unos 4 o 5 años. Mientras que países, nosotros dos, Ecuador y Perú, son 14 años. Es decir, te da, en promedio, la gente sí termina el bachillerato. Bien, bachillerato no sé cómo sea en Ecuador, por ejemplo, en Colombia son 11 años. Si cuentas transición, son 12 años. Y 2 años más, es decir, que estudias 2 años de una carrera profesional. Claro, pero es que en estos países de arriba haces incluso 5 años más de profesionalización. Entonces, ahí tienen los indicadores. Y cierro entonces, con este punto, más o menos, miré más o menos son las 4:42, miré como hasta las 4:50 para eventualmente dar algún espacio, si por supuesto ustedes me lo permiten, a ver si de pronto queda alguna pregunta sobre lo que he presentado. Y esta es una pregunta incluso más compleja que la medición si se puede medir una institución formal. Formal. Acuérdense la diferencia, la definición de una institución formal. Reglas de juego definidas por el ser humano, no sé qué, que dan forma a la interacción. Y en concreto las formales son aquellas reglas de juego que tienen un aparato coercitivo, que son de obligatorio cumplimiento, que son establecidas exógenamente, es decir, que uno no las escoge, son del dominio público, es decir, que a todo el mundo se le aplican por igual. Acuérdense esa definición. Y compárenlas, recuerden, con la definición de las instituciones informales. Bien, que yo incluso enuncié algunos ejemplos. Ahí van los tabúes, por ejemplo, las reglas de etiqueta. Bien, las reglas de etiqueta son instituciones informales. Bien, las reglas de etiqueta, las reglas de cortesía. Típicos ejemplos de instituciones informales, y ahí incluye también tabúes y también las reglas determinadas por las religiones. Bien, ahí va en todo ese paquete van las instituciones informales. Entonces aquí la otra pregunta, es una pregunta incluso más compleja. Y es que si las instituciones informales se pueden medir. Bien, esta es más compleja. Y como es más compleja, lastimosamente, aunque sea bastante más compleja, tengo que dedicarle más tiempo, no obstante su gran complejidad. Y una idea, un proxy sobre las instituciones informales en el mundo, o sea, estas no sé qué, que están determinadas, que son de dominio privado, que están conformadas por los tabúes, los valores religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es a través de un gráfico, me gusta mucho porque dice muchas cosas, esto da incluso para una hora simplemente hablar de este gráfico, que es el gráfico de Inglehart, ¿ya? Sobre valores mundiales. Así que alcanza a ver aquí un poquito. World Values, valores mundiales. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la gráfica básicamente? Básicamente la gráfica lo que hace es dividir los países de acuerdo a dos características. Una característica que van a poder visualizar en el eje vertical y otra característica que van a poder visualizar en el eje horizontal. ¿Bien? ¿Qué es el eje vertical? Se alcanzan a ver aquí. Valores tradicionales versus valores seculares. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Valores tradicionales, a muy grandes rasgos, es básicamente valores relacionados con la religión. O dicho de otra manera, ¿qué tan importante, qué tan gobernada, para ser concreto, esa sociedad está gobernada por valores religiosos o provenientes de la religión versus valores seculares, que son básicamente valores no relacionados con la religión? ¿Bien? Los religiosos. Entonces se mueve aquí del punto cero, si lo ven aquí, y entonces se pueden diferenciar cuáles son los países seculares versus los países en los cuales la religión determina cómo funciona la sociedad. ¿Bien? Entonces, pues ahí ven, entonces miren, por ejemplo, los que están más arriba, ¿ya? O sea, los países más
seculares. En el mundo es gobernado, no significa necesariamente que sean países de ateos, sino que tanto la religión determina cómo funciona la sociedad. Es distinto. Bien, entonces mira los países que están en la parte de arriba. Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Macao, Taiwán. Bien, por mencionar otros. Y estos, por ejemplo, que están aquí también en la parte de arriba. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. ¿Qué significa el eje horizontal? Bien, dice la diferencia, de un segundito, borro acá. La diferencia que hay entre los valores seculares, o sea, qué tanto la sociedad está determinado, perdón, por valores relacionados con la supervivencia versus valores relacionados con la autoexpresión. En general, los valores de supervivencia están relacionados es con cuestiones materiales. ¿Qué tanto conseguir, o sea, qué tanto conseguir cosas, bienes, objetos, valores materiales, determina el funcionamiento de la sociedad versus qué tanto determina valores de autoexpresión? ¿Qué son valores de autoexpresión? Básicamente que los valores importantes de nuestra sociedad son los valores que te definen a ti mismo o cómo tú te quieres relacionar con los demás. Si se quiere, son valores materiales versus valores inmateriales, aunque no es una descripción muy precisa. Entonces, miremos otra vez las puntas de la discusión. ¿Cuáles son los países que en general están como sus valores están relacionados más con la supervivencia, esos valores materiales? Por ejemplo, está Egipto, Zimbabue, Marruecos, Palestina, Túnez, ya, estos de este ladito acá. Bien. Ahora miremos cuáles son los países en los cuales es más importante los valores de autoexpresión, y son básicamente los que están en este cuadrante de acá arriba. Quiero que pongan atención a este cuadrante de arriba. Bien, porque estos son los países en los cuales es más importante los valores de autoexpresión y además los valores que en general, si ven la escala, son países también en los cuales los valores seculares son los que determinan la sociedad. Si no lo alcanza a ver, para el que no lo haya visto, aquí está Colombia y aquí está Ecuador. Están muy cerquita. Bien. ¿Qué significa estas posiciones de Ecuador? Que básicamente son países relativamente bastante religiosos y que están como en ese camino de los valores materiales a los valores inmateriales como los más importantes o los que premian esa sociedad. Está como en la mitad, pero son países bastante religiosos. El país más religioso de esto, según esta medición, viene siendo Qatar. Ok. Ahora, ¿por qué quiero que pongan ojo en este cuadrante de acá? Porque si se dan cuenta, en ese cuadrante aparecen unos amigos que ya no aparecen en las otras mediciones. Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Alemania. Si corro un poquitito, aparecen ahí. Si se dan cuenta, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, aparecen ahí. La pregunta, bueno, ¿esto es una casualidad o es una causalidad? O dicho de otra manera, esos países, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, han alcanzado el desarrollo económico porque, ajá, o por el contrario, es por el tipo de instituciones que tienen. Recuérdense que esto de acá, este mapa, estoy midiendo instituciones formales. Bien, para decir países en los cuales hay un alto nivel de respeto de la ley, son países de un alto nivel de calidad regulatoria. Y según este cuadro, son países en los cuales los valores, o sea, son países que no están determinada el gobierno por valores religiosos, por eso están en la parte de arriba, y además son países que premian los valores o que están tratando valores relacionados inmateriales o valores de autoexpresión.
¿Es una casualidad o una causalidad? Esta es la discusión de la relación que se tiende entre el desarrollo, es decir, entre las instituciones y el desarrollo económico. Y concluyo con esta slide. Tiene que ver una explicación. Esto es simplemente una posible explicación. No es la única explicación. Esta es una posible explicación para poder entender todo esto que les acabo de mostrar. Bien. Y de hecho es buena parte la explicación de los institucionalistas, de los neoinstitucionalistas, para ser más concretos. Y la explicación a grandes rasgos viene en este argumento. Tratar de explicar por qué ocurren esas cosas que le mostré en las gráficas. La explicación muy corta básicamente viene. Recuerde que en Riqueza de las Naciones de Adam Smith, 1770 y pégale, dice que la riqueza de las naciones ocurre a través del comercio. Es decir, las transacciones entre países y entre agentes, entre sujetos. Y la especialización del trabajo. Es un par de ideas que están claramente definidas en Riqueza de las Naciones de Adam Smith, en 1776, si mi memoria no me falla. Bien. Ahora, a medida que usted se va especializando en el trabajo, si alguien ha leído algo o conoce partes, digamos, de Riqueza de las Naciones, recuérdense cuando hablan del tema del alfiler. Entonces, o sea, que básicamente la diferencia o sea, cuando usted hace una fabricación en línea, es decir, que usted fabrica alfileres en línea, usted incrementa de manera dramática el rendimiento de esa empresa, es decir, de modelos de fabricación en línea. Bien, eso es básicamente que cada uno de los sujetos está encargado de una función muy concreta. Fundir el metal o afilarlo, o sea, ponerle la cabecita o algo. Esa es la especialización. Bien. Ahora, cuando usted está haciendo especialización del trabajo, es decir, que Daniel Monroy, suponiendo que fuese una cosa de pronto más, un lápiz, hacer un lápiz. Bien. Entonces yo me especializo, Daniel Monroy, yo me especializo en la pintura. Rubén se especializa en la madera. Jorge es especialista en el carbón. Sin embargo, si estamos haciendo esto en conjunto, yo necesito hacer acuerdos entre todos para poder montar la producción. Entonces, lo que dicen básicamente los institucionalistas es que cuando usted empieza a especializar el trabajo, a su vez empieza a aumentar los costos de transacción. ¿Qué significa los costos de transacción? Que es más difícil llegar a mantener los acuerdos entre todos los agentes que son parte de esa línea de producción. ¿Por qué también aumenta los costos de transacción? Porque, por ejemplo, el comercio tiene que ir más lejos. No es lo mismo cuando yo tengo una panadería pequeñita, un negocio chiquitico, y mis compradores, pues son mis vecinos los que viven en mi barrio. No es lo mismo cuando yo estoy haciendo eso a cuando mi actividad económica es, por ejemplo, producir microprocesadores para exportar incluso a 120 países del mundo. No es lo mismo. Bien. Entonces, a medida que se va volviendo más complejo, bien, las instituciones, las reglas de juego también se tienen que complejizar. ¿Por qué se tiene que complejizar? Porque esas viejas instituciones, por ejemplo, las instituciones de la aldea, bien, piensen, por ejemplo, la aldea, piensen en El Señor de los Anillos, allá, la comarca donde estaba Frodo y ellos, pues ellos básicamente lo que se tenían unas instituciones informales muy básicas. Pero cuando usted empieza a relacionarse con tanta gente, esas instituciones, esas reglas de juego de la aldea no le sirven. Tiene que irlas complejizando, ¿ya? Porque incluso usted el comercio lo hace con personas que no conoce. Bien, en la aldea no, en la aldea Frodo, Pippin y todos los que estaban ahí en la aldea, todos se conocen. ¿Ya? Entonces probablemente usted ni siquiera necesite un estatuto de contratación. ¿Para qué? Si entre todos se conocen. Tienen, por ejemplo, también como la aldea de los pitufos. Ya no necesitan estatutos porque entre todos se conocen. Pero buena parte la gran parte del comercio uno no lo hace con personas conocidas, sino con personas desconocidas.
Por tanto, no puede aplicar instituciones informales. Se necesita instituciones formales incluso más sofisticadas. Entonces, ¿cuál es el secreto del desarrollo económico de un país? Según los institucionalistas, es establecer instituciones que reduzcan los costos de transacción en el comercio. ¿Bien? Entre las instituciones formales tienden a reducir los costos de transacción, entonces eso en el agregado permite que el comercio funcione mejor y como resultado posterior lo que ocurre es el desarrollo económico del país. Insisto, esta es una explicación de ellos, que por supuesto tiene peros, objeciones, o sea que simplemente yo quería mostrarles a muy grandes rasgos cómo va la discusión. Y me disculpo por haberme pasado tanto tiempo, me pasé 7 minutos de lo que tenía presupuestado, pero no tengo ningún inconveniente que quien quiera hacerme unas preguntas, me puedo quedar un rato, por supuesto, a discutir con ustedes. Y nuevamente, pues el agradecimiento a Rubén, a Juan Martín, a toda la gente de ALACDE, a la gente de la Católica de Ecuador y pues a todos ustedes por haberme regalado estos minutos para haberles hablado un poquitico de este tema y discúlpeme todo lo que corrí para poder tratar de encerrar la mayor cantidad de información en el menor, menor espacio y tiempo posible. Entonces, no sé si yo puedo aquí ver manos levantadas, veo una mano levantada de Ana María y no sé si tengo que habilitarte el micrófono o tú puedes. Creo que no. No, no lo puedo activar. Rubén. Sí, vamos a intentarlo. De Ana Martina dirás. Ana Martina, sí, 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 perdón. Y luego está Alfredo y luego está Vallardo. Sí, Ya. hola, buenas tardes. No sé si es que se me escucha. Sí, sí, la escucho. ¿Ana Martina? ¿Quién me habla? Sí, era Ana Martina. Ah, bueno, Ana Martina, por favor, la escucho. Tiene el micrófono abajo. Sí, Ana Martina. Bueno, demos la palabra a Alfredo, por favor. ¿Quieres, Ana Doctor, por Martina? favor. Levántame la mano y para no dejarte, no dejarte. Ah, entonces, Alfredo. No Sí, sé si buenas es que tardes se a me todos. escucha. Hay otra vez Ana Martina, qué pena. Creo que Ana tal vez Martina, mi por favor. internet no está. Por favor, Ana Martina. Pero está funcionando. Entonces, Alfredo. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerle por esta intervención. La verdad es que yo creo que esto de unir diferentes concepciones, ¿no? Esto Está yendo. Buenas tardes. Vamos, Alfredo. Sí, ¿me escuchan? Lo escucho perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Alfredo Lachapelle de República Dominicana le habla. Distinguido, mi pregunta va dirigida sobre el aspecto de abaratar los costos para mejorar el comercio. ¿Dentro de qué aspectos se enfoca esa afirmación de abaratar los costos para tener un mejor desempeño dentro del mercado económico? ¿Dentro de qué contexto y qué abarca ese abaratamiento de costos? Ok. Entonces, a ver, lo voy a responder todo desde la óptica institucionalista, Alfredo, sin decir si realmente yo no quiero tomar partido, más bien yo quiero que los partidos los tomen ustedes, es decir, si realmente esto los convence o no los convence. Traté de hacerlo como de manera muy neutral, más o menos como tratando de pensar cómo argumenta un neoinstitucionalista. Ahora, para los neoinstitucionalistas, Alfredo, hay una definición alternativa de la escuela institucionalista, una definición distinta.
que en algunos textos usted lo va a encontrar así, y es que lo llaman también la economía, o sea, no lo llaman economía neoinstitucionalista, sino la economía de los costos de transacción. Así lo llaman y en la literatura dicen incluso y por ahí hay un texto muy conocido de institucionalismo económico que de frente dice institucionalismo económico y economía de costos de transacción son lo mismo. ¿Bien? Entonces, eso me permite llevar a lo que usted me está preguntando. Cuando usted está preguntando el tema de los costos en la óptica de, o sea, digamos, en el marco institucionalista, básicamente está hablando de costos de transacción. Entonces, no sé si de pronto eventualmente la pregunta tiene que ser, bueno, ¿y qué es eso? Bien, uno cree que esto es fácil de entender, pero realmente tiene un larguísimo marco de complejidad. Digamos, la teoría de los costos de transacción. Tan compleja es la teoría de los costos de transacción que hay autores importantes que incluso han ganado el premio Nobel de Economía y lo único que han hecho en su vida es estudiar costos de transacción. ¿Ya? No obstante que esta es gente ultra sabia sobre temas de costos de transacción, vámonos con una definición muy elemental de costos de transacción. Es básicamente el costo asociado a hacer un intercambio, a que un intercambio se haga. Si se da cuenta, Alfredo, es una diferencia, de hecho es una cosa que marca la diferencia con la teoría económica convencional ortodoxa. ¿Por qué? Porque para la economía ortodoxa neoclásica, toda la discusión de costos gira en torno a los costos de producción. Valor de los insumos, valor de la mano de obra, la tierra, el capital, etc. Costos de producción. Pero los costos de transacción son una cosa distinta. Los costos son básicamente el costo asociado a que los acuerdos se hagan. Recuerden entonces, por eso yo utilizaba el ejemplo de la aldea. ¿Bien? Cuando usted vive en una aldea, sí, como en la comarca del Señor de los Anillos, usted no necesita reglas de juego muy complejas. ¿Por qué? Pues porque todos en la comarca se conocen. Y si se da cuenta, casi todo puede funcionar de manera bastante bien con mecanismos de reputación. ¿Bien? Pero a medida que usted va complejizando el comercio, ¿ya? O sea, piense, por ejemplo, un segundito en esto. ¿De dónde vienen todos los materiales que usted incluye, por ejemplo, en la fabricación de un teléfono celular? Todos los materiales, mano de obra, tecnología, procesadores, superconductores, todos de dónde vienen. Y probablemente les alguna cosa que probablemente para poder hacer esto tienen que intervenir más o menos mano de obra, profesionales, materia prima de 30, 40, 50 países para poder llegar a esto. Bien, con cada uno de esos agentes, no obstante que un programador le cobre a usted por hacer programación, esto es parte del costo de producción, con cada uno de esos agentes tiene que hacer acuerdos. Pero hay acuerdos que no son fáciles de hacer. Si usted conoce, por ejemplo, el tema de cómo se hacen negocios en Asia versus cómo se hacen negocios en Latinoamérica, es muy distinto. Toda esa que usted logra hacer los acuerdos, que logre redactar acuerdos, negociar acuerdos, suscribir acuerdos, hacer las minutas contractuales, hacer que el contrato se cumpla, tener tribunales que hagan ejecutivos los contratos, que la gente no le vaya a hacer el tumbe o fraude en el contrato. Todo ese concepto es lo que encierra la idea de los costos de transacción. Si usted me pregunta, esa idea en torno a qué gira de la reducción de costos, de lo que estoy diciendo básicamente está girando en esa tipología de costos, digamos, los costos de transacción. Me disculpo por, digamos, la manera como le estoy respondiendo porque teoría de los costos de transacción da para hablar 10 horas solamente de esa cuestión. Entonces traté de responder de la manera más esquemática posible y que no obstante se entienda y no se pierda la rigurosidad acerca de lo que estoy hablando. ¿Vale? Sí, está muy interesante como lo está explicando y se está entendiendo perfectamente bien. Ok, listo, Alfredo. Muchísimas gracias. ¿Bayardo? No, mentiras, Ana Martina, ¿puede hablar? Es que me da pena quitarle el turno.
Sí, doctor, mil disculpas. Lo que pasa es que mi usted, conexión no no has servía, pero faltado. ya ahorita me salí a conectarme al internet del celular para Bueno, poder entonces hacerle la la pregunta. escucho, Bueno, Ana Martina. primero que nada, agradecerle por este espacio. Me parece que es de suma importancia el fomentar estos espacios y a todos los organizadores. Y seré breve con mi pregunta. Bueno, yo estudio Derecho y la verdad el tema del derecho económico me parece algo que no he explorado mucho, pero me encantaría saber cuál es la relación entre esto. Y especialmente porque yo vivo en Ecuador, que es un país bastante burocrático, en el que yo tengo que reconocer que los procesos de instituciones, especialmente aquellas instituciones informales a las que usted hacía referencia, demoran mucho primero en llegar a un nivel de reglamentación, de norma, de legislarse y de adaptarse. Por ejemplo, nosotros, muchas de las maneras de hacer negocios en línea, por ejemplo, todavía no tenemos una regulación mientras otros países sí la tienen. Entonces yo quería preguntarle cuál era su observación respecto a esto, respecto a la lentitud, digamos, de producción, no solo normativa, sino de evolución dinámica de la legislación y del derecho y también de los mecanismos burocráticos que tenemos dentro de nuestras instituciones públicas en relación con el desarrollo justamente de estas instituciones que puedan dinamizar el mercado, porque yo entiendo que de alguna manera esto frena un poco el curso que podría seguir. Sí, bueno, eh, yo no me quise meter, usted hace mención sobre un tema que yo traté, que sí está ahí, y me parece buenísimo que lo haya logrado ver, pero yo no quise hablar de manera concreta sobre ese tema. Y es, digamos, qué tan efectivo es el gobierno, efectividad. Y me devuelvo a este slide que está acá, y yo aprovecho esta vuelta por algo que debe haber hecho. Yo lo único favor que les pido a ustedes es, igual en todos los slides están, puse mi dirección de Twitter, pues para hacerme autobombo y para que me sigan en redes sociales. Yo muchas veces trino sobre muchas de estas cosas, pero lo que quería comentarle, Ana Martina, es que este que está mirando aquí, básicamente lo que está midiendo la calidad regulatoria. Pero no se confunda con una cosa, Ana Martina. Calidad regulatoria no significa más ni menos regulación. O sea, digamos, dos criterios, o sea, son dos cosas distintas y que conviene mantenerla como calidad distante. Un problema que nosotros tenemos, un problema muy latino, o por ejemplo, que yo particularmente, yo he visto muy común en Ecuador, Perú y Colombia. O sea, es un problema muy latino, muy latinoamericano, perdón. ¿Bien? Y es nuestro afán regulatorio. Nos da mucho afán regular cualquier cosa. Bien, pero el exceso de regulación, por eso usted ya se llama la atención sobre el punto, hay cosas que uno está esperando que ya están reguladas en otro país y que uno espera que estén reguladas acá. A mí no me gusta hacer esa afirmación. Y no me gusta hacer esa afirmación porque eso es, o sea, no estoy diciendo usted ni que usted piense así, ni mucho menos. Pero muchos abogados sí piensan así. Y es que creen que como otro país reguló X, nosotros tenemos que regular X. Y no solamente que tenemos que regular X, que tenemos que regular X como lo regularon ellos. Ojo con eso. Ojo con eso porque eso está partiendo una cosa, está partiendo un supuesto equivocado, que cree que como allá lo regularon, aquí yo lo tengo que regular. Primer error, eso no necesariamente es cierto. Y segundo error, que es incluso un error peor, creer que como lo regularon allá de X manera, yo lo tengo que regular acá de Y manera, de la misma manera. Ojo con eso. Yo ojo con eso, esto es una parte de la discusión también, una parte de la discusión también, en lo cual los neoinstitucionalistas han hecho un trabajo larguísimo, porque no es lo mismo regular en Europa que regular en Ecuador, en Colombia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene unos elementos contextuales en Europa
que no tienen Ecuador o Colombia o Perú. No los tiene. La realidad, Ana Martina, la realidad es distinta. Y si el contexto es distinto, la regulación no puede hacer la misma. Nosotros a veces entre chiste y chanza que nos hacemos entre profesores donde yo trabajo es que toca tropicalizar la regulación. Es decir, traerme la regulación de Europa, de Dinamarca, pero tropicalizada. ¿Qué significa tropicalizada? Pues tropicalizada es básicamente adaptada a nuestra realidad colombiana, ecuatoriana, peruana. Entonces, ojo con esa afirmación de uno cuando se hace la pregunta, pero ¿por qué hay que regular? Y otra cosa, Ana Martina, que no mencioné, y es que tan efectivo es el gobierno para hacer cumplir la regulación. Claro, la idea del rule of law, alguna idea usted le da. Bien, usted puede tener regulación de ángeles, Ana Martina. O sea, literalmente regulación hecha por ángeles. Pero el hecho de que usted tenga regulación hecha por ángeles no significa que a quienes está dirigida la regulación sean ángeles. Claro, no es que todos sean demonios. Bien, pero usted tiene un revuelto de ángeles y demonios en la sociedad que el gobierno, como nuestros gobiernos, suelen tener problemas para identificar quiénes son los demonios y cómo ellos evaden el cumplimiento de la regulación. Entonces, tenemos gobiernos muy débiles comparados con los gobiernos de Europa. Si usted no tiene un gobierno fuerte para hacer cumplir las reglas, independientemente si la regla es buena o mala. Tómese, por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur tiene unos índices de cumplimiento de normas muy altos. Pero Singapur también tiene un problema, es que tiene muchas denuncias por violación de derechos humanos. Entonces usted dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Mm? Es una discusión compleja, Ana Martina. Bien, pero pues por supuesto, la invito a que siga investigando y por supuesto, también es para todos el que me quiera escribir, si Rubén o alguien quiere poner el chat, mi correo electrónico para que me escriban y les dé literatura, pues por mi bienvenido. ¿Quién Listo, más? doctor, le agradezco No, a muchísimo usted por la por pregunta. su respuesta y por su amabilidad. Que No, tenga no, una no, excelente Martina, no, no tarde. faltaba nada más. Vallardo. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, estaba muy interesante la conferencia. Dentro de Gracias. este tópico, yo tengo una curiosidad y es que en realidad dentro de lo que es el rule of law y realmente con las cifras que tú mostraste, las diferencias son abismales entre los países desarrollados y nuestros países, ¿no? Um, Acá en Ecuador, particularmente se inaugura el país cada vez que viene un nuevo presidente, ¿no? Y no hay una política de Estado. Y se manosea la justicia, se utiliza la justicia para perseguir a los opositores del un bando o del otro. En todo ese mar de incertidumbre, ¿cómo podemos hacer para, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica a la inversión? Es decir, si yo soy un potencial inversionista, lo que voy a ver es que por lo menos las cortes sean medianamente independientes y que en segundo lugar, por lo menos las decisiones administrativas tengan alguna coherencia entre lo que se hace en un gobierno y lo que se hace en el otro gobierno, más allá si son de derecha o de izquierda, que haya una cierta predecibilidad de Predictibilidad. cómo va a Uh-huh. actuar la administración. Entonces, en el caso específico de Ecuador, no, me pregunto si tú tienes alguna medición sobre seguridad jurídica o cómo ves tú el problema de la seguridad jurídica
vis a vis a el deseo de que exista inversión extranjera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos mejorar? Es algo muy amplio, pero quiero ponerlo un poco en la mesa porque, claro, la elección de Guillermo Lasso trajo muchas expectativas, pero es como que se va desinflando, ¿no? La expectativa. Lo mismo nos Sí, pasa acá en Colombia, tranquilo. sí, Vaya, ¿qué es pasa? como que fue Aquí una estamos en ilusión, una discusión una igual. bomba de ilusión que todo el mundo respiró, Nos van pero a cerrar luego la ves que conferencia, por favor. la, Bueno, la, ok, o sea, la burocracia sigue siendo igual, los problemas no se resuelven. ¿Qué hacer? ¿Qué han ok, hecho venga, otros entonces países? tengo que responder muy rápido para antes de mire, yo le recomiendo a usted un libro, escríbame si quiere, Rubén después me ayuda a dar el correo, un libro escrito en Colombia que se llama Normas de Papel, de un Ok, profesor colombiano que se llama Mauricio García Villegas. ¿Mm? ¿Por qué le recomiendo eso? Para hacer la respuesta muy breve. ajá, Mauricio García Villegas, en ese libro, es un libro muy bueno, ya es un libro de hace algunos años, él deja sobre la mesa, él arranca con una discusión sobre la mesa que aunque él está hablando en general hacia Colombia y trae ejemplos colombianos, todo el primer capítulo, los primeros dos capítulos hablan de la realidad realmente latinoamericana. Y un problema que señala Mauricio García y que también de hecho es mencionado por los neoinstitucionalistas, es una cosa que se llama la dependencia de la trayectoria. ¿Qué es el tema de ajá, la dependencia de la trayectoria? Básicamente que buena parte de la discusión estoy diciendo que nuestros problemas de hoy, nuestros problemas de corrupción, nuestros problemas de bajo rule of law, los problemas de bajo nivel de cumplimiento de las reglas, no es porque Vallardo, Daniel y Orlando sean incumplidores de reglas, es porque nuestros antepasados también lo fueron. Y entonces eso es lo que empieza a ver ustedes, es una dependencia de la trayectoria respecto de ese incumplimiento. Nosotros estamos encerrados en ese hueco, o sea, nos cuesta mucho trabajo salir de eso, mucho trabajo. Bien, esto no es un trabajo que se haga en un gobierno. Bien, sea Lazo, sea Duque, sea el que sea. Esto no es trabajo de un gobierno. Esto es una cosa cuyos resultados, usted realmente tiene un compromiso con el cumplimiento de reglas y eso es al final del día lo que realmente le atrae la inversión. Eso que usted mencionaba, por eso yo le hice la corrección, la predictibilidad del cumplimiento de las normas. O sea, qué tan predictible es que usted cuando hace un contrato es predictible que efectivamente su contraparte le cumpla. Esto no lo va a lograr con un gobierno. No lo va a lograr con dos gobiernos, ni siquiera con tres gobiernos, porque usted necesita un cambio generacional. Y recuerde que los cambios generacionales son de más o menos de 20, 30, 40 años. Pero si se da cuenta, todas las generaciones van pasándole la bola a la de adelante. En el libro de Mauricio Villegas, incluso, en el libro de Mauricio Villegas, dice que el problema inicia en la periodo de la conquista. Es decir, estamos hablando de 400 años para atrás. ¿Mm? Nosotros siempre nos resistimos a los españoles. Dice, claro, uno dice, no, claro, eso estaba bien claro, pero es que la cultura del incumplimiento de reglas viene de esa época. Nosotros éramos un dolor de la cabeza para los españoles en esa época porque nosotros no había cumplimiento de reglas. Y eso va pasando de generación a generación en la explicación de Mauricio García y llega hasta hoy. Entonces usted me pregunta, ¿qué hacer? Usted necesita casi darle toda la vuelta a la generación para eso. Esto no lo va a lograr con un presidente. Puede ser el presidente que sea, Lazo, Duque, Uribe, el que sea, Piñera, cualquiera. Esto no es un cambio de 4 años ni de 5 o 6 años. Es un cambio que usted necesita para darle la vuelta 20, 30, 40 años. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a los resultados de corto plazo, es muy difícil, güey. Es muy difícil, es muy difícil. Pero la solución va por ahí. Bien, Orlando, le doy la palabra. Antes de que nos cierren. sí, Sin solo nada. una cosa. Hay un libro en Ecuador que es idéntico al que tú mencionas y ahora estoy pensando quién debería tener los derechos de autor. Se llama Las costumbres de los ecuatorianos.
tiene Páseme el el dato. mismo contenido que acabas de mencionar. Escríbame, Bayardo, y páseme el dato. De acuerdo. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno, Orlando. Una pregunta un poco similar ya en el contexto que usted venía hablando. Ajá. Salvando, claro, las diferencias culturales, ¿qué lecciones cree usted que puede aprovechar Latinoamérica en general de la experiencia de los países bálticos, que apenas existían hace 30 años, al momento de nacer estaban en el fondo de todos los índices económicos, de rule of law, de todos, y que en apenas 30 años han logrado ponerse por lo menos en el top 30 de esos índices? Usted me está hablando de Estonia, Lituania y Estonia, Latvia. Georgia y Macedonia. No, no, Estonia, Lituania y Latvia. O Bueno, Letonia, no recuerdo cómo se yo estoy más familiarizado con los otros que les dije. Ok. Lo que usted está diciendo es cierto. Lo que usted está diciendo es cierto. ¿Qué podríamos aprender? O sea, ¿qué nota podemos tomar de ellos? O sea, son países que aparecieron en el mundo hace 30 años. No existían. Y si se dan cuenta, y usted le dijo, de hecho, Georgia y Macedonia entraron al top 10 del Doing Business hace un par de años, 2, 3 años. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo, pero ¿qué fue lo que hicieron? Ellos se metieron en una reforma regulatoria de largo aliento. Y mire cómo usted, de hecho, mire Orlando, cómo usted hace la presentación. ¿Qué puede dar usted de la experiencia de estos países que aparecieron 30 años, que aparecieron hace 30 años? Pues que es que en 30 años llevan haciendo, o sea, hace 30 años llevan haciendo, o sea, es un esfuerzo que llevan 30 años haciendo. Lo cual lo pego con la pregunta que me estaba haciendo anteriormente Bayardo. Esto no lo va a lograr con una presidencia. Todos los indicadores hacen una política de mejora regulatoria, de reducir costos de transacción, mejor funcionamiento del sistema judicial, mejor predictibilidad. Es que este punto es extremadamente clave. La predictibilidad del sistema. Es decir, ¿a qué se refiere el predictivo? ¿Qué tan predecible es que si yo hago un contrato con Bayardo en Georgia, me va a cumplir? Y no como en Colombia, que el cumplimiento ejecutivo, es el cumplimiento judicial de un contrato en Colombia, no tengo el dato de Ecuador y obviamente me disculpo porque no tengo todos los números en la cabeza, el de Colombia se demora casi 4 años. Es decir, desde el incumplimiento contractual hasta que usted logra que un juez le declare que eso se incumplió y que ejecute la obligación de manera coactiva, 4 años. ¿Cómo va a traer la inversión así? Singapur, el mismo indicador, 6 meses. ¿Qué es lo que está haciendo Georgia? ¿Qué fue lo que hicieron los países bálticos, como los que me está mencionando, sin conocer, y me disculpo por no ser, porque obviamente pues yo no me conozco todas las experiencias de todos los países? Lo que hicieron fue todo esto, hacer más predictible, sobre todo el tema, y esto es extremadamente importante, hacer predictible el sistema. Y esa predictibilidad, por ejemplo, incluye que no obstante que haya un cambio de gobierno, la predictibilidad del sistema jurídico no cambie. La política regulatoria o la buena política regulatoria no es un tema de 4 años, de 5 años, de 6 años. Esto es una cosa de larguísimo aliento, como ellos que llevan 30 años haciendo esto. Y ahí está, usted está mostrando, vayan, y no me lo estoy inventando, vayan y miren los indicadores de desarrollo de ellos. ¿Cómo empiezan a subir todos? PIB per cápita, reducción de muertes de niños, de primera infancia, reducción, empiezan a subir, todos los indicadores empiezan de pobreza empiezan a bajar y todos los indicadores de desarrollo empiezan a subir. Y casualmente se metieron todos en la onda de la reforma, de reforma regulatoria. Pero la pregunta que siempre hice entre toda la presentación, ¿esto es una casualidad o es una causalidad? Lo que dicen los institucionalistas es que esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Si usted se mete por ahí, logra el desarrollo económico. Bien, no sé si alcanzamos a hacer una preguntita más. No, Bayardo. Y ya, entonces, bueno, pues Bayardo no alcanza a contestarle. Yo tenía incluso en las presentaciones, Bayardo, tenía el caso de Macedonia y el de Georgia, pero lo quité porque creo que son casos interesantísimos. Yo la tenía incluso.
Pero cuando tengo más espacio, explicaba bien el caso de Georgia y de Macedonia y bueno, y también el de Estonia. O sea, esos países más que esos países de Europa del Este. Solamente quería hacer un comentario final nada más. Y es un poco en línea con lo que tú mencionaste antes, ¿no? ¿Cómo han llegado esos países a tener un nivel de cumplimiento de la ley tan alto? Pues a un costo también alto, ¿no? Y es un costo que hoy por hoy, bajo los estándares actuales, se podría ver como incompatible con lo que son derechos humanos y otras categorías. Eh, Así Es que que es un es cambio una especie cultural, vaya. sí, Es un o sea, problema es cultural. necesario un Por eso, cambio por eso cultural. cuando Orlando, perdón, Orlando cuando me estaba preguntando, dejando de lado la cultura, yo le diría, no, es que si usted deja la cultura de lado, está omitiendo casi la mitad del problema. Es un problema cultural. Y es un problema que está en la genética latinoamericana. Está en la genética, o sea, sé que esto probablemente es incorrecto y seguramente los biólogos me insultarían si me escucharan esto, pero está en la genética latinoamericana, ser incumplidores de reglas. Uno de los ejemplos que incluso, que me parece un ejemplo bastante reciente de Mauricio García, es como la literatura más importante de Latinoamérica, la más importante, es pura literatura en la cual se representa al latinoamericano tramposo. Piense, por ejemplo, la de La ciudad de los perros. La figura es el que hace trampa. En la literatura nuestra está hecho de eso. El Chavo del Ocho. ¿Quién es el personaje más importante del Chavo del Ocho? Don Ramón, incumplidor de reglas. Nunca paga la renta. Esa es nuestra cultura, Vallardo. Esa es nuestra cultura. Si usted ve las obras de García Márquez, lo mismo, esa famosísima obra de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. ¿De qué se trata el coronel no tiene quien le escriba? Básicamente un anciano que el gobierno no le cumple la pensión. Es un problema cultural que está plagado, está enquistado en cada uno de nosotros. Mira la gente cómo conduce. Mira la gente cómo se salta las filas. ¿Mm? Es un problema cultural. Cuando uno desprende esto del problema cultural, no entiende, deja por fuera la mitad del problema. Buena parte de la discusión es que usted entienda que esto es un problema cultural y que el problema cultural usted no lo va a arreglar porque el presidente sea Lazo, Uribe o Piñera o el que sea o AMLO. No es así, o Maduro, el que sea. Es ahorita una cosa de 20, 30 años. Son cambios generacionales. Pero si usted no da el paso, si usted no da el primer paso, nunca va a llegar al otro lado. Y no hay un compromiso de ningún gobierno. Por ejemplo, yo obviamente conozco mucho más el caso de Colombia. Nunca he visto realmente un compromiso por esto. Usted es el mismo gobierno y seguramente que la realidad local política de ustedes es la misma, es muy parecida a nosotros, en que usted ve cómo los gobernantes todos los días incumplen reglas. Todos los días. Parquean donde quieren, sus escoltas pasan por donde quieren, aplastan al ciudadano, ¿ya? Esto es parte de la cultura de nosotros, es muy de eso. Miren, por ejemplo, otra vez cuando uno se compara con los noruegos, y usted va a ver los casos de los congresistas y de los presidentes de por allá, son tipos que llegan a la oficina en bicicleta. Sociedades muy horizontales. Aquí tenemos sociedades muy verticalizadas y que los que están arriba incumplen las reglas, pero sí le piden a uno que las cumpla. Es un problema cultural. Un problema cultural que está muy enclaustrado en la realidad de nosotros. Pero bueno, yo creo que ya. Bueno, Rubén, no sé, ¿qué más queda? Bueno, el tiempo es un dictador, ¿no? Señor, mucho holandés, para mi gusto. ¿Qué? Pero bueno, está bien. O sea, es que tú sabes que digamos, en los enfoques de este, no sé si un programa de investigación, no sé cómo definir el sensacionalismo, hay pues distintas perspectivas, ¿no? Y hay Claro. algunos que piensan que
realmente las explicaciones culturalistas pueden ser interesantes, pero resultan al final del día incompletas o De acuerdo. te mantienen, te dejan dentro del problema de la endogeneidad, ¿no? Pero bueno, son posiciones y, Por digamos, supuesto. en la literatura, en el institucional, como siempre les digo a los estudiantes en clase, hay para todos los matices y todos los colores. Entonces, si no acuerdo. te quieres ir para la derecha, te puedes tirar para el centro, te puedes tirar para la izquierda incluso. Pero bueno, esos son temas creo que para discusiones futuras. Daniel, te agradezco muchísimo por tu participación el día de hoy. La exposición ha sido muy ilustrativa, creo que todos estamos completamente de acuerdo en ese aspecto. Le agradezco a los participantes, a todos y a todas, por haber, digamos, prestado mucha atención, por el tipo de preguntas y el nivel de las preguntas que han podido expresar, pues eso se ha podido validar claramente. Te agradezco nuevamente en nombre de la Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, el Grupo de Investigación, la Dirección de Investigación y el equipo de universidades participantes, la San Martín de Porres, la Universidad Externado, la Universidad Argentina de la Empresa y obviamente de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, ¿no? Análisis económico del derecho. Y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos y doy por cerrada la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas Vale, tardes. adiós a todos. Muchas gracias por sus preguntas y por su atención. Chao, Hasta Ayardia. luego, Chao, muchas Rubén. Chao, gracias. todos los que están ahí.